Hoy voy a ofrecerles un pantallazo general del camino que nos conduce a la madurez espiritual desde el punto de partida hasta el punto de llegada, tomando como base las 8 bienaventuranzas de Jesús. Les había dicho en el capítulo 1 que la persona que desea obtener un corazón recto debe pasar por 3 etapas de la vida. La primera es la etapa de la inmadurez y del autoengaño, que es Egipto y simboliza el mundo actual. La segunda es la etapa de la reflexión y del aprendizaje, que es el desierto. Y la tercera es la etapa de la madurez y de la iluminación, que es Canaán, la tierra prometida. Ahora, hay un pasaje de la Biblia que describe este mismo proceso, pero haciendo un enfoque en el corazón humano. En Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, dice así: Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. El corazón de piedra es la causa del mal de toda la humanidad. Aquí dice que Dios les va a infundir un espíritu nuevo, es decir, el Espíritu de Dios, para transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne, para que obedezcan las leyes de Dios. La idea es simple, pero llevar a cabo esta idea se requiere la vida entera del ser humano y la de Dios. Es tan difícil y complejo el asunto que todo el plan de Dios y todas las enseñanzas de la Biblia están dedicadas para esta tarea, e incluso el mismo Dios encarnado tiene que sacrificar su vida para lograr ese objetivo. Desde que Adán y Eva pecaron, los seres humanos comenzaron a tener un corazón de piedra por causa de su egoísmo. Y como resultado, dejaron de cultivar el corazón, porque el corazón endurecido no puede dar frutos espirituales. Así que se empeñaron en construir todas las cosas externas y visibles de maneras más bellas y fascinantes posibles para tapar y compensar esa fealdad interna. Entonces los seres humanos comenzaron a llenar el mundo de diversos edificios formidables y majestuosos y de todo tipo de aparatos y maquinarias tecnológicas impresionantes y de una inmensa variedad de alimentos exquisitos y fabulosos que alegran y sorprenden la vista y el paladar,
y de una enorme cantidad de cines, teatros, deportes y espectáculos que atrapan y fascinan la vista y el oído. Y los que son capaces de obtener mucha riqueza para disfrutar de todas estas cosas maravillosas son considerados dignos de admiración. Y este es el mundo de Egipto. Si bien todas estas creaciones humanas son cosas buenas en general, están siendo utilizadas para tapar el corazón de piedra que poseen sus habitantes. Es decir, todas estas fascinaciones que atrapan nuestros sentidos están funcionando como espejismos y falsas ilusiones que nos impiden ver la realidad de nuestro interior. Por lo tanto, el llamado divino de salir de Egipto es el llamado de sacar nuestras máscaras y disfraces y de quitar nuestro maquillaje. Y el desierto es eso. El desierto es el lugar donde vemos a nosotros mismos, tal como somos, sin máscaras, sin disfraces ni maquillajes. Y como nuestro estado actual del corazón es de piedra, cuando Dios infunde su espíritu y recuperamos los sentidos, sentimos que nuestro corazón está árido y reseco, y por eso tiene que llamarse de esa manera, el desierto. Entonces, el desierto, aunque parezca ser un lugar desagradable e incómodo, es el lugar de la verdad, el lugar donde se ve y se siente la realidad tal como es. El versículo de Proverbios 11:22 nos enseña a entender con claridad esta forma de ver el mundo sin maquillaje. Dice así: como argolla de oro en hocico de cerdo, es la mujer bella, pero indiscreta. En el mundo de Egipto, ser una mujer bella es algo fascinante. Una mujer bella puede tener bajo su dominio a miles de hombres y ninguno de ellos se va a fijar si el corazón de ella es de piedra o de carne. Pero en el desierto, esa belleza externa de la mujer es comparable solo con una argolla de oro. Y lo que realmente define a la mujer es la calidad de su corazón. Y en este caso, su corazón indiscreto es comparable a un cerdo. La persona que prefiere quedarse con las ilusiones de la belleza externa a costa de que su corazón siga endurecido, se quedará en Egipto. En cambio, la persona que quiera conocer su verdadero ser y llegar a obtener la belleza interior, irá al desierto. Y este proceso de transformación de nuestro ser interior es el viaje por el desierto
hasta la tierra prometida. Y el texto bíblico que mejor describe este proceso de transformación del corazón de manera secuencial desde el principio hasta el fin son las 8 bienaventuranzas dichas por Jesús en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera bienaventuranza. La palabra bienaventurados se puede traducir como benditos o felices o dichosos. Así que vamos a utilizar la palabra dichosos, que nos es más familiar. La segunda bienaventuranza es: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. La tercera: dichosos los mansos, porque recibirán la tierra por herencia. La cuarta: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La quinta: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. La sexta: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La séptima: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y por último, la octava: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el primer tramo del famoso Sermón de la Montaña. A simple vista, pareciera que el Señor está enumerando a 8 tipos de personas que recibirían la bendición de Dios. Pero cuando meditamos y analizamos en profundidad, nos sorprendemos al darnos cuenta de que está describiendo el proceso en el cual el corazón de piedra se va convirtiendo en un corazón de carne y luego en un corazón recto, que obedece la ley de Dios. Y Jesús los pronuncia ordenadamente, de principio a fin, como si fuesen los 8 escalones que nos conducen al cielo. La primera bienaventuranza es el punto de partida y el primer escalón y la más importante de todas ellas, porque es la actitud básica del corazón para ser transformado. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Significa ser interiormente pobre, que el corazón es pobre. Para ayudar a entender, pensemos en una persona pobre en lo material. ¿Cuándo uno es pobre? Cuando no tiene cosas que tengan valor. Cuando uno no tiene dinero o cualquier otro objeto o propiedad o fama o habilidades que puedan generar valor material. Del mismo modo, el que es pobre en espíritu es aquel
que no tiene cosa de valor en su corazón, o mejor dicho, es aquel que se da cuenta de que no tiene nada que tenga valor en su interior y que tampoco tiene la capacidad de generar valor interiormente. El que es pobre en espíritu es aquel que logra verse a sí mismo desnudo, sin las máscaras y los disfraces, y se da cuenta que su corazón está vacío, seco y árido, en bancarrota. El pobre en espíritu es aquel que cobra conciencia de que todas estas vidas ajetreadas de trabajo, producciones, logros, éxitos, famas y pasiones y espectáculos del mundo actual funcionan como máscaras, disfraces y maquillajes para ocultar el corazón de piedra que tienen todos los seres humanos y que en estas condiciones no podrán salir nunca del círculo vicioso de la corrupción, de la injusticia y de la hipocresía. Por tanto, el pobre en espíritu se da cuenta de lo pequeño que es el hombre en el universo y que la grandeza no puede venir del ser humano, sino del Creador de este universo. Y comprende que el ser humano no puede obtener un corazón digno, lleno de justicia, rectitud y nobleza sin la ayuda de Dios. Entonces acepta con agrado el llamado divino de dejar el mundo actual para ingresar a un nuevo mundo y emprender el viaje que nos conduce al reino de los cielos. Por esta razón, dijo el Señor Jesús, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, cuando el pobre en espíritu comienza a recuperar los sentidos que estaban adormecidos por su corazón de piedra, comienza a sentir dolor y tristeza. Y cuando intenta abandonar el mundo actual siguiendo la voluntad de Dios, se da cuenta de que no puede avanzar porque su corazón está demasiado endurecido. Entonces comienza a afligirse más y asustarse y llorar por su miserable condición. Y esa crisis que experimenta la persona que intenta pasar de la etapa de Egipto a la etapa del desierto, es esa famosa escena donde Moisés y el pueblo de Israel quedan atrapados entre el Mar Rojo que está al frente y el ejército de Faraón que los persigue desde atrás. Pero sabemos que en ese preciso momento Dios realiza un gran milagro y divide el Mar Rojo en dos para que el pueblo de Israel pasara caminando por el medio. Y dijimos en el capítulo anterior que eso simboliza la apertura de un nuevo horizonte, de una nueva vida
el nuevo nacimiento. Cuando nace un niño, llora la madre de dolor y llora el niño porque siente la nueva realidad a flor de piel. Pero pronto viene la calma y la mamá y el bebé reciben el consuelo de la paz. Y es allí donde comienza la segunda bienaventuranza y el segundo escalón. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero este llorar del peregrino no termina con el milagro del nuevo nacimiento, sino que continúa durante todo el viaje por el desierto, porque el corazón de piedra no se ablanda de un día para otro. Surgirán nuevos dolores y aflicciones cada vez que se manifieste la dureza de su corazón y la incapacidad humana de llegar a la bondad de Dios. Y cuando haya llorado y lamentado una y otra vez por su pecado y sus heridas emocionales y su miserable condición, comenzará a sentir que de a poquito se va ablandando su duro corazón. Y ese es el tercer escalón. Dichosos los mansos, porque recibirán la tierra como herencia. El corazón manso es el resultado natural del corazón pobre y del corazón que llora. Es un corazón suave, apacible y humilde. Y la bendición del manso de recibir la tierra como herencia no es algo material. Está hablando de la tierra prometida, el terreno fértil para sembrar y cosechar abundantes frutos. Está hablando del corazón fértil para dar frutos espirituales. De la misma manera que en la parábola del sembrador de Jesús de Mateo 13, que el buen terreno donde se sembró la semilla y dio muchos frutos simboliza el corazón humano. No debemos perder de vista que todo el proceso de las 8 bienaventuranzas está hablando del corazón humano. Entonces, una vez que se obtiene el corazón manso, que es el terreno fértil para sembrar la semilla, es decir, la palabra de Dios, llega la cuarta fase. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? El estómago del hambriento solo espera la comida, y la garganta del sediento solo espera la bebida. De igual modo, el corazón del que tiene hambre y sed de justicia solo espera que llegue la justicia. Como un terreno fértil que espera que llegue la siembra y luego que llegue la lluvia. Y la recompensa es que ellos serán saciados, serán llenados de la justicia, obtendrán el corazón recto. Y de esa manera se cumplirá la palabra del profeta
Oseas 10:12. Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y abran surcos en terrenos no labrados. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Y cuando uno es llenado de la justicia de Dios, cambia su manera de ver las cosas. Ya no mira a los demás con miradas sesgadas, con prejuicios ideológicos o desde los intereses particulares, sino con imparcialidad. Entonces comienza a ver y entender las penurias y los dolores de los demás y llegar a sentir compasión de ellos. Y es aquí donde llega el quinto escalón. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Ya estamos hablando de una fase donde el peregrino ha logrado obtener una madurez importante. Y la bendición es que serán tratados con compasión por Dios, es decir, que ya no tendrán que temer el juicio de Dios. Ahora, cuando un corazón se vuelve justo y recto, lleno de compasión y amor, como consecuencia, se vuelve limpio, ya que la rectitud y el amor no pueden tolerar la impureza. Y esa es la sexta fase. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ya estamos acercándonos a la cúspide de la madurez y la bendición es poder contemplar a Dios. Pero dice la Escritura que Dios es invisible y nadie puede verlo. ¿Qué significa ver a Dios? Debe significar que podemos sentir o discernir la presencia de Dios con los instintos espirituales. Por ejemplo, percibir la verdad en un asunto o distinguir el amor sincero de un amor fingido, ya que la verdad y el amor son cualidades distintivas de Dios. Pero la forma más concreta de ver a Dios es ver al Dios encarnado. En el tiempo de Jesús, sus discípulos y algunas personas específicas podían ver que Jesús era el Hijo de Dios, pero los demás no. Y los que mataron al Hijo de Dios veían en él a un blasfemo y farsante. Solamente los que tienen el corazón limpio pueden ver al hombre Jesús y ver a Dios. Y ellos son los que suben al séptimo escalón. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son capaces de trabajar por la paz? Los que tengan paz en su corazón. ¿Y quién podrá tener la paz interior sin antes haber hecho las paces con Dios? El apóstol Pablo nos explica en Efesios capítulo 2 que Cristo Jesús, a través de su muerte en la cruz, logró que los seres humanos tuviesen un acceso
para hacer las paces con Dios y con su prójimo. Y los que aceptan al Hijo de Dios en su corazón tienen acceso a esa paz. Por esta razón, trabajar por la paz significa anunciar el Evangelio para que la gente hiciera las paces con Dios y con sus prójimos. Y según Hechos 1:8, predicar el Evangelio significa ser testigo de Jesús. De ahí la importancia del corazón limpio, porque para ser testigo de Jesús, uno debe poder ver al Hijo de Dios en la persona de Jesús. Y para eso necesita tener el corazón limpio. Por tanto, los que predican el Evangelio sin tener el corazón limpio, terminarían siendo testigos falsos, porque ellos todavía no han podido ver al Hijo de Dios. En otras palabras, si Jesús hubiese llegado en nuestros tiempos, no lo habrían reconocido como Hijo de Dios. Y los que trabajan por la paz recibirán la bendición de ser llamados hijos de Dios. En un mundo secularizado, ser llamados hijos de Dios no es un premio especial, puesto que muchos suelen decir que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. En la primera carta de Juan 3:10 dice así: Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Ahora, los que trabajan por la paz, de una u otra manera terminarán siendo perseguidos por causa de la justicia. ¿Y por qué? Porque hacer las paces con Dios significa hablar de la justicia de Dios y de la injusticia del hombre, para que el ser humano se arrepienta de su mal camino y adopte la justicia de Dios como la norma de su vida. Por la sencilla razón de que la justicia es el fundamento del carácter de Dios. En Salmo 89:14 dice así: La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Y cuando el predicador intente reconciliar a la gente con Dios con el mensaje de la justicia, los que aman la rectitud aceptarán el mensaje, pero los que son partes del mundo corrompido no podrán tolerar ese mensaje de justicia y comenzarán a perseguirlo. Y precisamente por esa causa mataron a Jesús, y por la misma razón persiguieron o mataron a los profetas, a los apóstoles y a todos los hombres justos. Y este es el último escalón del camino espiritual y la cúspide de la madurez humana. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Llegar a la madurez espiritual no necesariamente significa enfrentar el peligro de la muerte o la persecución directa, pero todas las personas que llegan a esta fase tendrán que padecer algún tipo de persecución como rechazo, burla, odio, insulto, perjuicio económico, social y político, presión y amenazas. Por esta razón el Señor nos animó con estas palabras en el versículo que sigue. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Pero no debemos creer que todo ha terminado por haber padecido persecución por causa de la justicia, sino que debemos mantener la misma postura hasta el fin de nuestras vidas. Jesús nos dice en Mateo 10:22, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. No existe otro nivel más alto en el ser humano que el de ser perseguido por llevar un corazón recto y un mensaje justo, y soportar esa persecución hasta el fin sin perder la rectitud. Y luego de haber pronunciado estas 8 bienaventuranzas, Jesús declara, ustedes son la sal de la tierra. Y en el versículo siguiente, ustedes son la luz del mundo, dando a entender que la luz y la sal del mundo son los que transitan el camino de las 8 bienaventuranzas. Deseo que todos ustedes que me escuchan tengan la fe y el valor de seguir este camino.